El domingo que mis 3 hijos llegaron a mi casa con flores, con torta de chocolate y con sonrisas que habían practicado frente al espejo, yo ya sabía exactamente lo que iban a decir, ya sabía exactamente lo que iban a pedir y lo más importante, ya sabía exactamente lo que iban a descubrir cuando abrieran la boca. Porque 3 semanas antes de esa visita, yo había donado legalmente cada centímetro de mi casa, cada metro de mi terreno y cada peso de mis ahorros a una fundación de familias sin hogar, y mientras ellos se sentaban en mi sala y esperaban el momento perfecto para pedirme que firmara los papeles que me quitarían todo lo que tenía, yo estaba en la cocina preparando el té con la misma calma con que una persona espera que llegue el amanecer cuando ya sabe que el sol va a salir, porque el sol siempre sale y la verdad siempre llega. Y esa tarde en mi casa, la verdad llegó, con la voz de mis propios hijos saliendo de una pequeña grabadora que yo había escondido entre las flores del centro de la mesa. Pero para entender por qué llegamos hasta ese punto, necesitas conocer toda la historia desde el principio. Necesitas conocer a Elena Vargas, una mujer de 68 años que pasó toda su vida dando sin medir y que el día que sus hijos decidieron tratarla como un inventario, descubrió que todavía le quedaba el arma más poderosa que existe: su silencio, su inteligencia y su paciencia. Mi historia comienza hace más de 40 años en un pequeño apartamento en Ciudad de México, donde yo vivía con mi esposo, Roberto, y nuestros 3 hijos. Marcos, que era el mayo R, Daniela, que era la del medio, y Sebastián, que era el más pequeño de todos. Roberto era un hombre de pocas palabras, pero de muchos hechos. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días de su vida, trabajaba en construcción bajo el sol y bajo la lluvia, sin quejarse jamás. Llegaba a casa cansado, pero siempre con una sonrisa para los niños y un abrazo para mí. Y yo trabajaba como costurera desde casa mientras cuidaba a los 3 nuéramos hijos. Nunca fuimos ricos, no, pero Roberto y yo habíamos tomado una decisión desde el primer día de nuestro matrimonio, y esa decisión era que nuestros hijos iban a tener todo lo que nosotros no habíamos tenido: buenos estudios, ropa decente, actividades, oportunidades. Y cumplimos esa promesa hasta el último centavo que tuvimos. Recuerdo una Navidad cuando Marcos tenía 12 años y quería una bicicleta nueva. Una bicicleta específica que había visto en una tienda del centro y que costaba más de lo que Roberto ganaba en una semana. Y Roberto, sin decirme nada, hizo 3 turnos extra ese mes. Llegó a casa con las manos llenas de ampollas y los ojos rojos de no dormir. Y el día de Navidad Marcos tuvo su bicicleta. Recuerdo la cara de ese niño, recuerdo cómo nos abrazó a los 2 al mismo tiempo. Recuerdo cómo dijo que éramos los mejores papás del mundo. Y en ese momento yo pensé que nada en la vida podría superar ese abrazo, ese amor, esa familia pequeña reunida alrededor de un árbol con pocas luces, pero con una felicidad que ningún dinero del mundo puede comprar. No sabía yo en ese momento que ese mismo niño, 30 años después, se sentaría en mi sala con una sonrisa ensayada y un abogado en el teléfono esperando su llamada. No sabía que ese abrazo de Navidad sería reemplazado por documentos, por mentiras y por una frialdad tan grande que a veces me preguntaba si realmente era el mismo ser humano que yo había traído al mundo. Los años pasaron como pasan siempre. Rápido cuando son buenos y lentos cuando duelen. Los hijos crecieron, estudiaron, se casaron, tuvieron sus propios hijos y Roberto y yo nos fuimos quedando solos en esa casa grande que habíamos comprado hace 25 años con todos nuestros ahorros. La casa donde ellos habían dado sus primeros pasos, habían hecho sus primeras tareas, habían tenido sus primeras peleas de adolescentes y sus primeras reconciliaciones. Esa casa era nuestra historia. Era nuestra vida materializada en paredes y habitaciones y un jardín pequeño, donde Roberto había plantado rosas el año que nos mudamos y que todavía florecían cada primavera, como si él les hubiera pedido que no pararan nunca. Roberto murió. Hace 6 años fue un infarto fulminante un martes por la mañana. Salió a trabajar y esa misma tarde me llamaron del hospital para decirme que ya no estaba.
Llevábamos 42 años juntos y de repente ese hombre que era el centro de todo desapareció sin despedirse, sin decir las últimas palabras, sin darme la oportunidad de decirle todo lo que todavía me faltaba decirle. Ese día sentí que el mundo se partía en dos, que todo lo que yo conocía como vida se borraba de un golpe. En el funeral lloraron los 3 hijos. Marcos se veía inconsolable, Daniela no paraba de abrazarme, Sebastián apenas podía hablar, y yo en medio de mi propio dolor me aferré a ellos como si fueran lo único que me quedaba, porque en ese momento eran lo único que me quedaba. Pensé que al menos tenía a mis hijos, que la familia que Roberto y yo habíamos construido con tanto sacrificio permanecería unida aunque él ya no estuviera. ¡Qué equivocada estaba! ¡Qué profunda y dolorosamente equivocada! Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron los más oscuros de mi vida. Había mañanas en que me despertaba y por un segundo olvidaba que él ya no estaba. Buscaba el sonido de sus pasos en el pasillo, esperaba escuchar el ruido de su taza de café en la cocina y luego la realidad me golpeaba de nuevo y tenía que empezar otra vez el proceso de recordar y aceptar y respirar. Mis hijos me visitaban con cierta frecuencia al principio. Daniela venía los domingos, Marcos llamaba cada pocos días, Sebastián, que vivía más lejos, venía una vez al mes. Y yo me aferraba a esas visitas como náufraga, que se aferra a cualquier cosa que flote, pero con el tiempo las visitas se fueron espaciando. Las llamadas se volvieron más cortas y más vacías. Los domingos de Daniela se convirtieron en domingos, de vez en cuando y luego en casi nunca. Marcos, que llamaba seguido, pasó a llamar cuando necesitaba algo. Sebastián seguía viniendo, pero sus visitas eran cada vez más breves, más superficiales. Conversaciones de 10 minutos donde me preguntaba cómo estaba, pero claramente no esperaba una respuesta larga. Y yo fui aceptando esa soledad con la tristeza silenciosa de quien sabe que no puede obligar a nadie a quererla. Seguí sola en esa casa, con mis plantas, con mis recuerdos, con las rosas de Roberto en el jardín y con una paz interior que con el tiempo aprendí a construir desde adentro porque nadie más me la iba a dar. Fue aproximadamente 2 años después de la muerte de Roberto cuando comencé a notar algo que al principio no supe nombrar, pero que se sentía como una corriente de aire frío entrando por debajo de la puerta. Marcos comenzó a hacer preguntas sobre los documentos de la casa. Al principio parecían preguntas inocentes de hijo responsable que se preocupa por su madre. Me preguntaba si tenía los papeles en orden, si había hecho testamento, si sabía exactamente qué propiedades tenía mi nombre. Yo respondía sin sospechar nada, porque cualquier hijo responsable podría hacer esas preguntas, pero las preguntas fueron volviéndose más específicas con el tiempo. Más frecuentes, más incómodas. Un día me preguntó cuánto valía la casa según el mercado actual. Otro día me preguntó si el terreno de atrás estaba incluido en la escritura original. Otro día me habló de un conocido suyo que era abogado, especialista en bienes raíces y que según él podía ayudarme a poner todo en orden. Y yo comencé a sentir algo que no quería nombrar, porque nombrarlo significaba aceptarlo. Comencé a sentir que las preguntas sobre mi bienestar eran en realidad preguntas sobre el inventario. Daniela, por su parte, empezó a comportarse de una manera que tampoco entendí al principio. Comenzó a visitarme más seguido de repente, lo cual debería haberme alegrado, pero algo en sus visitas se sentía diferente. Se sentía calculado. Venía y paseaba por los cuartos con ojos que medían más que miraban. Una tarde la encontré en la bodega de atrás y me dijo que buscaba unas fotos viejas, pero en sus manos no había ningún álbum. Otra vez la encontré, revisando el cajón de la cocina donde yo guardo documentos importantes. Y cuando le pregunté qué buscaba, se puso nerviosa y dijo que nada, que solo curiosidad. Y esa palabra me quedó resonando, porque la curiosidad de Daniela siempre había tenido un objeto muy específico, y ese objeto últimamente parecía ser todo lo que tenía valor material dentro de mi casa. Sebastián era el más sutil de los 3, el más cuidadoso,
el que mejor sabía esconder lo que pensaba detrás de una cara tranquila. Pero también con él noté cambios. Comenzó a hablar de sus problemas financieros con más frecuencia, de sus deudas, de lo difícil que estaba la situación económica para él y su familia, y siempre terminaba esas conversaciones con un silencio significativo que parecía esperar que yo dijera algo, que ofreciera algo, que resolviera algo, como siempre había resuelto todo cuando eran niños. Fue una noche de marzo cuando encontré la confirmación de todo lo que había estado tratando de no creer. Me había olvidado el teléfono en la sala, y cuando fui a buscarlo, vi que Marcos había llamado a Daniela y que la llamada había durado 45 minutos. Algo que me pareció extraño porque Marcos y Daniela casi nunca hablaban entre ellos directamente. Siempre había existido una pequeña rivalidad entre los dos desde la infancia, y esa misma semana, sin buscarlo, sin querer encontrar nada, escuché por accidente unos fragmentos de conversación entre Marcos y su esposa, Patricia, cuando pasé por el pasillo de su casa durante una visita. Escuché el nombre de mi casa, escuché la palabra escritura. Escuché a Patricia decir que había que moverse rápido antes de que mamá tomara alguna decisión rara. Y esos 15 segundos de conversación fueron suficientes para que todo encajara de golpe. Para que todas las preguntas extrañas y las visitas calculadas y los silencios cargados tomaran una forma clara. Y esa forma tenía un nombre que me costó pronunciar incluso dentro de mi propia mente: traición. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón donde Roberto y yo habíamos pasado tantas tardes juntos y pensé durante horas. Pensé en todo lo que habíamos dado por esos 3 hijos. Pensé en Roberto matándose trabajando para que no les faltara nada. Pensé en todas las crisis y las enfermedades y los momentos difíciles en que nosotros habíamos estado ahí sin dudar, sin calcular, sin poner condiciones. Y pensé también en lo que iba a hacer, porque yo no soy una mujer que llora y se rinde. Soy una mujer que llora y luego piensa. Y esa noche, después de 2 horas de llanto, empecé a pensar con una claridad que me sorprendió a mí misma. Si mis hijos tenían un plan, yo necesitaba un plan mejor. Si ellos estaban jugando, yo necesitaba conocer todas las cartas antes de sentarme a la mesa. Y lo primero que necesitaba era evidencia concreta e irrefutable. Al día siguiente llamé a don Fernando, el mejor amigo de Roberto durante 30 años, contador de profesión, y el hombre más honesto que yo conocía en este mundo. Le conté absolutamente todo sin omitir ningún detalle, y don Fernando me escuchó sin interrumpirme, ni una sola vez. Y cuando terminé de hablar, dijo algo que jamás voy a olvidar mientras viva. Dijo Elena: el mejor movimiento en el ajedrez es siempre el que el otro jugador no ve venir. Y con esa frase comenzamos juntos a construir mi respuesta. Lo primero que hice fue ir a la notaría y verificar exactamente que estaba a mi nombre. La casa estaba completamente a mi nombre porque Roberto la había registrado solo. A mi nombre hace 15 años por razones relacionadas con su trabajo en construcción, y nunca la habíamos cambiado. Lo segundo que hice fue hablar con Carmen Ríos, una abogada joven que don Fernando me recomendó. Carmen era brillante y directa y no le tenía miedo a nada ni a nadie. Me explicó exactamente cuáles eran mis derechos, exactamente qué podían y qué no podían hacer mis hijos legalmente, y exactamente cómo podía protegerme de cualquier intento de manipulación o fraude documental. Lo tercero, y esto fue idea específica de Carmen, fue comprar una pequeña grabadora de voz del tipo que cabe perfectamente en la palma de la mano y guardarla en un lugar estratégico de la sala, porque Carmen me explicó que si mis sospechas eran correctas y mis hijos se reunían para planear algo dentro de mi propia casa, esa conversación podía convertirse en evidencia legal. Y lo cuarto, lo más importante,
lo que haría que todo lo demás tuviera sentido completo fue contactar a la Fundación Esperanza, una organización sin fines de lucro dedicada a construir viviendas para familias en situación de calle, e iniciar el proceso legal de donar mi casa a esa fundación con una cláusula de usufructo vitalicio que me garantizaba a mí el derecho de seguir viviendo en ella hasta el último día de mi vida. Ese proceso tomó exactamente 2 semanas. 2 semanas en que yo seguí comportándome exactamente igual de siempre con mis hijos, llamándolos, preguntando por mis nietos, mandando mensajes cariñosos, siendo la madre y la abuela de siempre, mientras por dentro me preparaba con la calma de quien ya conoce el final de la historia y solo espera que llegue la página correcta. Y esa página llegó un sábado por la tarde cuando Marcos me llamó para decirme que quería venir a visitarme con sus hermanos el domingo siguiente, que quería que estuviéramos todos juntos porque hacía mucho que no nos reuníamos como familia completa. Y yo dije que qué buena idea, que cuánta alegría me daba, que por supuesto que sí, que yo preparaba de comer. Y colgué el teléfono y fui a mi cuarto y lloré durante exactamente 10 minutos porque todavía una parte de mí quería equivocarse, todavía una parte de mí quería que la reunión del domingo fuera exactamente lo que Marcos había dicho, que era una reunión familiar sin ninguna agenda escondida. Pero esa parte sabía que se mentía a sí misma, y las dos lo sabíamos. El domingo llegaron los 3 juntos, lo cual ya era inusual. Llegaron con flores y con una torta de chocolate que es mi favorita, y con sonrisas que se esforzaban demasiado en parecer naturales y espontáneas. Daniela me abrazó más tiempo de lo normal. Marcos me preguntó 3 veces cómo estaba. Sebastián se ofreció a ayudarme en la cocina, cosa que no había hecho en años, y yo recibí todo eso con el corazón partido en 2 porque los amaba con cada parte de mí misma y al mismo tiempo sabía exactamente lo que estaban haciendo, y el saber y el amar al mismo tiempo es una de las torturas más extrañas y más silenciosas que puede vivir un ser humano. 3 horas antes de que llegaran, yo había colocado la grabadora dentro del florero del centro de la mesa, perfectamente escondida, entre las flores artificiales donde era completamente invisible y donde el micrófono podía captar sin ningún problema cualquier conversación en esa sala. Comimos juntos, hablamos de los niños, de las noticias, del clima, de recuerdos de cuando eran pequeños, y yo miré sus caras y pensé en todas las versiones de esas caras que había conocido a lo largo de mi vida. La cara de Marcos llorando su primer día de escuela, la cara de Daniela cuando se cayó de la bicicleta y la cargué hasta casa, la cara de Sebastián con 40 grados de fiebre mientras Roberto y yo nos turnábamos toda la noche para ponerle paños fríos. Pensé en todas esas versiones y luego miré las versiones actuales sentadas frente a mí y traté de encontrar el camino de unas a otras y no pude encontrarlo porque quizás no existe ese camino, quizás simplemente hay personas que crecen y se alejan de lo mejor que alguna vez fueron y no encuentran la manera de regresar. Después de comer, les serví café y me levanté a buscar unas galletas a la cocina. Y fue en ese momento exacto, en ese preciso instante, en que mis pasos se alejaron por el pasillo, cuando comenzaron a hablar entre ellos. Yo me quedé parada detrás de la pared, con las galletas en la mano y el corazón en la garganta, escuchando cada palabra que la grabadora también estaba capturando sin perder ni una sola sílaba. Escuché a Marcos decir que había hablado con su abogado y que el proceso de transferencia de la propiedad podía hacerse relativamente rápido si mamá firmaba los papeles voluntariamente. Escuché a Daniela decir que ella se encargaba de convencer a mamá, porque tenía más llegada con ella y que no iba a ser difícil. Escuché a Sebastián decir que él quería específicamente el terreno de atrás para construir y que los otros 2 podían repartirse la casa principal y el pequeño departamento que había quedado de Roberto. Escuché a Marcos decir que había que
moverse antes de que mamá tomara alguna decisión rara, porque últimamente la notaba diferente, más callada, más misteriosa, y escuché a Daniela reírse y decir que mamá nunca había sido muy viva para esas cosas y que no había absolutamente nada de qué preocuparse. Y esa risa específica de mi propia hija hablando de que su madre no era muy viva, fue el momento en que el último fragmento de duda que me quedaba desapareció para siempre, y en su lugar quedó algo que no era odio ni rabia, sino una calma extraña y total y poderosa. La calma de quien ya sabe todo lo que necesita saber y solo tiene que esperar el momento correcto para actuar. Entré a la sala con las galletas y la sonrisa completamente intacta, y los tres se callaron de golpe y me miraron con esas caras de hijos perfectos. Y yo puse las galletas en la mesa y me senté y les dije que qué bien que habían venido, que cuánto los extrañaba. Y ellos sonrieron y dijeron que también me extrañaban, y tomamos el café con galletas y hablamos de nada. Durante otra media hora, hasta que se despidieron con abrazos y besos y promesas de volver pronto. Y cuando cerré la puerta y me quedé sola en el silencio de mi casa, me apoyé contra la madera y cerré los ojos y respiré profundo y pensé con absoluta tranquilidad: ya está. Ya tienen todo lo que necesitaban decirse, y yo tengo todo lo que necesitaba escuchar. El momento de la verdad llegó exactamente un mes después, en la celebración del cumpleaños de mi nieta Sofía, la hija mayor de Marcos. Nos reunimos en el jardín de su casa. Éramos casi 30 personas, entre hijos, nietos, cuñadas, tíos y amigos cercanos de la familia. Había música y comida abundante y los niños corriendo entre las mesas, y yo llegué con el vestido azul que Roberto siempre decía que era su favorito. Llegué con mi bolso pequeño donde cargaba dos cosas: mi teléfono con el audio de la grabadora ya cargado y listo para reproducir, y una carta con sello oficial de notaría firmada por Carmen confirmando la donación completa e irrevocable de todos mis bienes. Esperé con paciencia hasta que la fiesta estaba en su punto más animado, hasta que todos estaban presentes y reunidos, hasta que había suficientes testigos de todas las generaciones de esa familia. Y entonces me levanté despacio y pedí silencio. Y dije que quería hacer un brindis especial por Sofía y por la familia. Y todos levantaron sus copas y me miraron con esa ternura condescendiente con que a veces los jóvenes miran a los mayores cuando hablan. Esa ternura que en el fondo es impaciencia disfrazada de respeto. Y yo los miré a todos, y luego miré específicamente y directamente a Marcos, a Daniela y a Sebastián. Y les dije que antes del brindis quería compartir algo que sentía que toda la familia merecía escuchar. Saqué el teléfono, presioné reproducir, y la voz de Marcos llenó completamente el jardín, su voz hablando del proceso de transferencia, la voz de Daniela diciendo que mamá nunca había sido muy viva para esas cosas, la voz de Sebastián dividiendo el terreno de atrás, como si ya fuera suyo. El silencio que cayó sobre ese jardín fue de los más absolutos y más pesados que he experimentado en mi vida. Los niños dejaron de correr, los adultos dejaron de respirar, las copas se quedaron suspendidas en el aire sin que nadie las tomara. Vi la cara de Marcos ponerse completamente blanca. Vi a Daniela llevarse la mano a la boca con los ojos llenos de lágrimas que no eran de arrepentimiento, sino de vergüenza. Vi a Sebastián mirar al suelo sin poder sostener la mirada de nadie. Vi a Patricia, la esposa de Marcos, dar un paso lento hacia atrás, como si quisiera que la tierra se la tragara en ese instante. Vi a mis cuñadas mirarse entre sí con una expresión que lo decía todo sin necesitar palabras. Vi a mis nietos mirando a sus padres con esa confusión inocente de quien presencia algo que no entiende pero siente que es importante, y esa mirada de los niños fue lo más doloroso de todo el momento porque ellos no tenían ninguna culpa y sin embargo estaban ahí en el centro de algo que iba a cambiar su idea de su familia para siempre. Cuando terminó el audio, dejé que el silencio durara el tiempo exacto y necesario para que cada persona presente procesara completamente lo que acababa de escuchar,
Y luego saqué la carta de Carmen con el sello de la notaría y la sostuve en alto con la mano firme y dije con una voz clara y tranquila y absolutamente serena que quería que todos supieran que la casa, el terreno y cada uno de los bienes que habían mencionado tan cuidadosamente en esa conversación ya no me pertenecían a mí y jamás les pertenecerían a ellos, que exactamente 3 semanas antes de esa reunión del domingo, yo había completado la donación legal e irrevocable de la totalidad de mis bienes a la fundación. Esperanza con el único derecho de seguir viviendo en mi casa hasta el último día de mi vida, que el proceso estaba completamente cerrado con todas las firmas y sellos correspondientes, y que ningún recurso legal en el mundo podía revertirlo. Y luego dije lo que había estado guardando en el centro de mi corazón desde aquella tarde parada detrás de la pared con las galletas en la mano. Dije que los amaba, que los había amado desde el primer segundo en que los tuve entre mis brazos recién nacidos y que ese amor no había desaparecido, ni iba a desaparecer, porque el amor de una madre no funciona así, no se apaga con una traición, ni se borra con una grabación. Pero dije también que el amor no era lo mismo que la ingenuidad, que Roberto y yo les habíamos enseñado muchas cosas durante toda su vida, pero que nunca les habíamos enseñado a calcular el valor de las personas por lo que pueden dejarte cuando mueran, y que esperaba sinceramente que con el tiempo, si no por mí, al menos por sus propios hijos que en ese momento me miraban con sus ojos grandes y llenos de preguntas, aprendieran que los padres no son inventarios, que las madres no son recursos y que el amor que se entrega sin condiciones durante toda una vida merece al menos el respeto de no ser usado como trampolín para un negocio. Terminé el brindis, brindé por Sofía, que cumplía años y no tenía ninguna culpa de nada. Tomé mi copa con calma, bebí despacio y me senté. Y no dije absolutamente nada más durante el resto de la tarde. En las semanas que siguieron, mis 3 hijos intentaron hablar conmigo por separado en diferentes momentos. Marcos vino con los ojos rojos y me dijo que lo sentía profundamente, que el miedo económico lo había nublado, que Patricia lo había presionado, que él nunca había querido hacerme daño de verdad. Daniela me mandó una carta escrita a mano de varias páginas donde explicaba sus razones y pedía perdón con palabras que en otro momento habrían podido convencerme de cualquier cosa. Sebastián simplemente apareció un martes por la mañana. Sin avisar, se sentó frente a mí en la cocina y lloró en silencio durante largo tiempo sin decir ninguna palabra. Y yo escuché a los 3 con atención. Y a los 3 les dije exactamente lo mismo, que el perdón era posible porque yo no era capaz de vivir con odio dentro del pecho, pero que la confianza era una cosa completamente diferente al perdón, que la confianza se construye con años de acciones consistentes y se destruye en una tarde con una grabadora entre flores artificiales, y que si querían recuperar una relación verdadera conmigo, tendría que ser construida desde cero y desde adentro, sin propiedades de por medio, sin herencias de por medio, sin ningún cálculo de por medio, solo ellos y yo y el amor que existía antes de que el miedo y la codicia lo ensuciaran todo. Hoy me levanto cada mañana en mi casa, en mi jardín, con las rosas que Roberto plantó el año que nos mudamos y que siguen floreciendo cada primavera, como si él les hubiera pedido personalmente que no pararan nunca. Me levanto con mi dignidad completamente intacta, con la certeza absoluta de haber hecho lo correcto y con la paz de quien no le debe nada a nadie y no espera nada de nadie. Sé que Roberto, donde esté, está mirando estas rosas y sonriendo con esa sonrisa suya de pocas palabras y muchos hechos. Sé que don Fernando tenía razón cuando me dijo que el mejor movimiento es siempre el que el otro no ve venir. Y sé sobre todo que una mujer de 68 años que sirve con una sonrisa mientras guarda silencio y espera su momento. Puede ser sin ninguna duda la persona más poderosa e inteligente en cualquier habitación del mundo. Solo hay que saber esperar. Y yo aprendí a esperar 42 años junto a Roberto. Esa es la única herencia que él me dejó que nadie jamás podrá quitarme.